Muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Estamos sumamente felices de estar aquí con la compañía de nuestro Dios. Usted está en su casa, disfrutando de la compañía de su familia, o tal vez está usted solo, pero este es un momento especial, porque en este momento vamos a encontrarnos con Dios y vamos a recibir su mensaje. Antes de estudiar la Sagrada Escritura, me gustaría elevar una plegaria de bendición para ustedes, pero también pidiendo la dirección del Espíritu Santo, la iluminación de lo alto, para entender lo que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Eterno Padre, gracias te damos porque tú estás con nosotros en esta hora. Gracias porque tú has prometido que si abrimos tu palabra, estarás allí para darnos comprensión y entendimiento. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos ser iluminados para poder recibir el mensaje que tú tienes para nuestra vida hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos días, la mayoría de los cristianos recuerdan los últimos días de la vida de Jesús en esta tierra. Su liderazgo, su sacrificio, su desprendimiento, su muerte y su resurrección. El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo fue un liderazgo siervo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En aquellos días, algunas personas lo seguían por amor, otras por admiración, otras por interés, pero él nunca obligó a nadie a seguirlo, porque cada uno debía asumir un compromiso voluntario y personal si quería seguirlo. Cuando llegó la hora de mostrar su amistad y fidelidad, poniendo en riesgo su vida, todos lo abandonaron. Recordemos aquellos momentos cuando Jesucristo fue tomado preso. Incluso los 12, y en ese caso, uno de ellos el traidor, estaban allí en el huerto del Getsemaní. Y sin embargo, frente al peligro, todos huyeron y solamente 2 lo siguieron un poco de lejos. Hoy está ocurriendo algo parecido con los creyentes. Cuando confrontamos nuestros intereses con la fe en Jesucristo, muchas veces elegimos nuestros intereses. Esta mañana queremos centrarnos en la experiencia del gran apóstol Pedro. Cómo el apóstol Pedro pudo superar la crisis espiritual en la cual él cayó. De haber sido uno de los prominentes apóstoles del Señor Jesucristo, de haber sido uno de los líderes leales al Señor Jesucristo, de haber sido uno de los más importantes voceros del grupo. En el día de la prueba, no solo abandonó a Jesucristo, sino que lo traicionó. Y no solo lo traicionó una vez, sino lo traicionó 3 veces. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de recuperarse. Esto es lo que veremos esta mañana en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la debilidad y la traición de su valiente discípulo? Cuando miramos a Pedro, vemos a un hombre seguro de su fe. Cuando el Señor Jesucristo lo llamó para formar parte del cuerpo de sus apóstoles, él no dudó en absoluto aceptar el llamado de Jesús. La fe de Pedro estaba basada en su carácter humano fuerte, decidido. Era un hombre honesto. Tenía una fortaleza muy grande y sabía mantener sus convicciones. Él siempre cumplía su palabra.
Era rudo, pero a su vez era muy valiente. No fallaba a sus amigos. Tenía un récord impecable como una persona en la cual se podía confiar. Era emprendedor y ganador. Cuidaba mucho su imagen y era leal a sus convicciones y a sus amigos. Seguramente, cuando él se encontraba en esta situación difícil, cuando se confrontó frente a Jesucristo aquel día en la última cena, el Señor Jesucristo le dijo algo que quisiera compartir con ustedes. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, el capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice la Escritura: Simón, Simón, le dijo el Señor Jesucristo, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. El Señor Jesucristo se dirige a Simón. ¿Por qué no se dirigió a los otros apóstoles? Y le advirtió a Simón que aquel día el mismo enemigo de Dios había pedido para hacerlo caer. Y le dijo, el enemigo ha pedido tu vida para zarandearte. Pero sabes una cosa, Pedro, yo he orado por ti para que no falle tu fe. No le dijo eso mismo a Juan, no se lo dijo a Santiago, se lo dijo a Pedro. Y Pedro habría sentido que el Señor Jesucristo estaba dudando de la fortaleza espiritual que él tenía. Lo llamó 2 veces por su nombre. Le prometió ayuda divina para poder sobreponerse a esa lucha. Sin embargo, Pedro, sin decirlo, rechazó ese ofrecimiento del Señor Jesucristo. Tal vez, como cristiano, te identificas con Pedro. Quién sabe, eres una persona muy segura de tu fe, un líder espiritual destacado, activo, seguro de lo que crees, fuerte en tu fe. Pero quiero decirte que esto no es suficiente cuando la prueba llega. Pedro reaccionó con seguridad. Pedro se sintió tan seguro que no dudó en absoluto de contestarle al Señor Jesucristo que él realmente no necesitaba su ayuda. Y dice aquí en la palabra de Dios en Lucas 22, 33 y 34, el Señor le respondió a Pedro. Señor, le respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, le dijo Jesús, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás que no me conoces. Tal vez Pedro representa a lo que tú eres hoy. Eres un excelente miembro de la iglesia. Tal vez eres un creyente que te siente sumamente exitoso, sosteniendo tu vida firme ante las tentaciones y que los peligros no te conmoverán. Sin embargo, tal vez tú eres un creyente como Pedro y sin darte cuenta, a pesar de que fuiste el mejor, hoy día estás sufriendo la derrota del enemigo y te sientes fracasado y culpable. La realidad es que esta no es una lucha contra carne o sangre. No es una lucha en la cual nosotros solos podemos triunfar o enfrentarla. Si nosotros enfrentamos esta lucha solos, el fracaso es inminente.
El Señor le ofreció ayuda a Pedro, pero Pedro la ignoró. El Señor nos ofrece ayuda a nosotros y a veces nosotros la ignoramos y por eso fracasamos. Nos sentimos capaces de manejar con seguridad nuestra fe y nuestros principios. Jesús le enseñó al apóstol Pedro el Padre Nuestro, así como lo hizo a los otros discípulos. Y el Señor Jesucristo le enseñó que teníamos que depender completamente del Padre, de Dios. Jesús usó la oración cada día en su ministerio y por eso pudo ser vencedor. Ahora era el momento más difícil de su vida, de la vida de Jesucristo. Y él reunió a sus amigos y les dijo: mis amigos, estoy muy triste. Estoy llegando al final de mi ministerio y quiero que me acompañen para que ustedes oren conmigo. Y se los llevó a sus discípulos juntamente con él, para que ellos lo acompañaran. Y lo que ocurrió en aquel día, nosotros lo sabemos. El Señor Jesucristo dice en el libro de San Marcos, vamos a leer el siguiente versículo. Déjeme ver si encuentro el versículo aquí. Muy bien, el siguiente versículo es San Marcos, capítulo 14, versículo 33 y 35. Dice: y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasara de él aquella hora. El Señor Jesucristo había estado orando por una hora. Esa oración debió haber sido sumamente dolorosa, acongojante, porque el Señor Jesucristo estaba viviendo una lucha espiritual muy grande. Él era el autor de la vida. Él no había cometido pecados. Y sin embargo, la paga del pecado era la muerte y estaba muy cerca la muerte. Y él no iba a morir por los pecados que él había cometido. Él iba a morir por los pecados que tú y yo hemos cometido y seguimos cometiendo. Dice la Escritura que vino luego y dijo, vino luego y los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Imagínense, se dirige a Pedro otra vez, directamente a Pedro. ¿Y por qué se dirige a Pedro? Porque Pedro era el protagonista típico de aquel creyente muy seguro de su fe, aquel creyente muy seguro de sus convicciones, aquel creyente que pensaba que seguir a Jesucristo y seguir fiel a Jesucristo dependía única y exclusivamente de lo que él podría hacer. Estaba seguro de eso. Y el Señor Jesucristo le mostró que eso no era así. Y Pedro estaba durmiendo. ¿No has podido velar una hora, Pedro? Y Jesús añadió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pedro había estado en unos momentos antes con el Señor Jesucristo en el aposento alto y estaba completamente seguro que Jesús estaba completamente equivocado y que las palabras de Jesús salían de un amigo preocupado, pero pues no conocía muy bien lo que era realmente Pedro, el pescador rudo y leal. Pedro estaba muy cansado de trabajar para su maestro. Había liderado la opinión de los discípulos, se había preparado mentalmente para defenderlo, porque cuando Jesucristo le dijo que él sería tomado preso y sería llevado a la muerte, Pedro dijo: Señor, si es necesario que yo llegue a la prisión contigo o que muera
en tu lugar o que muera contigo, yo lo voy a hacer. Pedro estaba mentalmente preparado. Pedro estaba completamente seguro. ¿Quién sabe? Tú eres uno de esos creyentes completamente seguro de que ninguna cosa te apartará del camino de Dios. O quién sabe, eres una persona que pensabas así y sin embargo hoy te sientes espiritualmente derrotado, postergado, abandonado. Pedro no creía que se necesitaba orar para ser fuerte. Y no creía que se necesitaba orar para ser fuerte porque él ya era fuerte. La historia de Pedro, en alguna medida, es también nuestra historia. Tal vez todos creen que eres un ejemplo de líder, pero tu fortaleza se basa en tus convicciones de creyente, en tu historia impecable como creyente. Nadie sabe, pero tal vez eres un cristiano de poca oración, o tal vez lo eras así y fracasaste. Pedro quedó triste. Pedro quedó deprimido cuando las cosas no salieron como él había pensado. Estar cerca de la iglesia no necesariamente significa estar cerca de Dios. Algunos creyentes podemos estar muy cerca de la iglesia, pero podemos estar lejos de Dios. Sin embargo, Dios no te ha abandonado, está a tu lado, hablándote en este mismo momento. Tú eres el hijo más querido de tu Salvador, así como también lo fue el apóstol Pedro en su momento. Pedro estaba muy seguro que todo lo que él había hecho era suficiente garantía de lo que pasaría en el futuro. Y dice la escritura, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a tu funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Allí en el monte donde Jesucristo fue tomado preso por un grupo de soldados y por una turba enardecida que pedía su muerte, Pedro en el momento crucial recordó su promesa de lealtad a su maestro. Y leal a su promesa, leal a su convicción y a su fortaleza humana, él sacó la espada y el primero que se le cruzó en el camino, entonces lo atacó. Y la Sagrada Escritura dice que Jesucristo lo detuvo. Hasta ese punto, Pedro había cumplido con su palabra. El Señor Jesucristo le dio dos razones por las cuales él no debía actuar así. Una era una razón lógica humana y la otra una razón espiritual. La primera de las razones es que si tú matas a espada, esta gente te terminará matándote. Y la otra razón fue, deja que tiene que cumplirse mi misión de salvar al mundo. Cuando el Señor Jesucristo habló y se dirigió a Pedro, Pedro reaccionó de inmediato. Y Pedro sintió el temor del ataque de las personas que lo rodeaban. El miedo lo capturó y entonces él huyó juntamente con los otros apóstoles. Si estás pasando lo de Pedro, tomando en tus manos la defensa de la causa de Dios, recuerda que Dios no necesita nuestra defensa, ni la causa de Dios requiere nuestra defensa. Lo que necesitamos es que Dios nos use como Él desea. Si te tocó huir como Pedro y hoy sigues a Jesús un poco a la distancia, el Señor te quiere a su lado. Tal vez dejaste de leer la Biblia,
Tal vez dejaste de orar. Tal vez te alejaste de la iglesia en la cual te congregabas. Pero todavía tienes dentro de ti ese deseo de seguir al Señor. Sientes una necesidad espiritual dentro de tu corazón. Después que capturaron a Jesús, Pedro fue invadido por el temor. Sigue a Jesús de lejos con una mezcla de preocupación por su maestro y con un alto sentido de responsabilidad por su palabra empeñada. Había escapado, pero luego en su mente decía: yo le prometí al Señor que yo estaría allí para defenderlo. Así que por ese valor humano intentó seguir al Señor Jesucristo. Pero todo esto no fue suficiente. Él se sentía inseguro. Saben, mis hermanos, la fortaleza humana muchas veces es superado por los intereses personales y el temor. Los intereses personales y el temor son tan poderosos que son capaces de cambiar nuestras convicciones personales. La fe, si es nuestra, no sirve absolutamente para nada. Lo único que cuenta es la fe basada en la relación íntima y absoluta con Dios. Hoy el Señor te está extendiendo su mano para darte la ayuda que necesitas. En medio de la prueba, nos sentimos como que si estaremos del lado de Dios o no. Y Pedro fue aquel ajusticiamiento de Jesucristo, seguro de que él iba a cumplir con su palabra. Sin embargo, dice la Escritura en Lucas 22, 56 al 58, que una criada lo vio a Pedro sentado en la lumbre junto a la fogata. Lo miró detenidamente, fijamente a los ojos, y dijo: este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Pedro todavía no era completamente consciente de lo que estaba pasando. Pedro todavía no reaccionaba que estaba traicionando al Señor Jesucristo de manera abierta. Ni siquiera se acordaba de lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y continúa diciendo la palabra en Lucas capítulo 22, 59 al 60, como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. Este fue el momento más triste para Pedro. Pedro iba cayendo, negando su fe una y otra vez, y no quería aceptar su derrota espiritual. Jesús le había dado todo. Era un hombre diferente. Lo había sacado de la vida de ser un rudo pescador a ser un instrumento de sanidad, a ser un canal de salvación. Le había devuelto la fe en Dios. Ahora Pedro era un hombre feliz y realizado por haberse encontrado con Jesús. Tenía todo lo que un ser humano hubiese anhelado. Tú y yo fuimos llamados por el Señor y el Señor nos sacó de una condición triste, nos cambió, nos transformó, nos ayudó, nos levantó, nos hizo líderes. Y por confiar en lo que nosotros podemos hacer, muchas veces terminamos como Pedro. Tal vez hoy estás apartado de tu iglesia y de Jesús. Has traicionado a Dios. Pero esta no fue tu intención. No quisiste hacerlo. Pero hoy has sido tocado por el Señor. Él te amó y te salvó en el pasado. Te dio una nueva vida y tal vez ahora estás lejos de Él. Él sigue allí amándote, protegiéndote, esperándote.
El Señor escucha hoy la voz del Señor. Mira las circunstancias que tú vives. No es una casualidad. Mientras el enemigo quiere acobardarte y destruirte, el Señor está esperándote para salvarte. No importa lo que hayas hecho. Pedro hizo algo terrible. Traicionó a su maestro. Y no solo lo traicionó, lo abandonó. Y lo abandonó no porque él lo haya planificado. Lo abandonó por confiar en sí mismo. Jesús te ama como amó a Pedro. Pedro se sintió devastado, decepcionado de sí mismo. Tal vez tú estás pasando por un momento de mucho dolor. Pedro se recuperó y tú también lo harás con la ayuda del Señor. Cuando Pedro terminó de negar al Señor Jesucristo tantas veces como lo hizo, indudablemente la tristeza y el dolor llenaron su vida. Y dice la Escritura en Lucas 22:62, y saliendo de allí lloró amargamente. Nunca había imaginado Pedro que él negaría a su maestro. Jamás había pasado por su mente el traicionar a su maestro. ¿Cómo se pudo recuperar Pedro de tan terrible acto de traición? Esta es una pregunta crucial, porque no fue poca cosa después de haber sido llamado y elegido por el Señor Jesucristo, después de haber sido el vocero del Señor Jesucristo, después de haber sido el líder de los 12, después de haber logrado cosas extraordinarias. Ahora había abandonado al maestro a quien le prometió lealtad, y no solamente lo había abandonado, sino que lo había traicionado. Y no lo traicionó una vez, lo traicionó 3 veces. Quiero decirte que lo mismo que recuperó a Pedro, te recuperará a ti también. Tenemos que leer lo que la Sagrada Escritura dice, qué fue lo que lo recuperó a Pedro, porque esto es sumamente clave. Esto es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Y dice la Escritura, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Aquí está la clave. El Señor Jesucristo, en medio de su dolor, en medio del sufrimiento que tenía, se acordó de Pedro y le dio una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de comprensión, una mirada de salvación. Hoy el Señor te está mirando. Puedes elegir esconderte, no mirar a Jesucristo. Puedes elegir irte o puedes elegir continuar sufriendo y acabar derrotado y sin esperanza. O puedes elegir mirarlo, recibir su perdón y una nueva oportunidad de vida. Hoy el Señor te está mirando. Elige no esconderte. Elige seguirle. Hoy el Señor está contigo. Y hoy es el día de salvación. Si decides dejarlo todo para volver a Jesús, el Señor te comisionará la misma obra que hacías antes de tu fracaso espiritual. La experiencia de Pedro es sumamente alentadora. Si Pedro, que fue el discípulo más destacado del Maestro, en su humanidad y en su deseo de lograr por sí mismo el ser el mejor, sufrió un terrible fracaso, pues nosotros también estamos expuestos a ese fracaso. Si te tocó a ti tener ese fracaso, no es el final.
El Señor Jesucristo te está mirando y la mirada de Jesús es una mirada de amor y de salvación. Y dice la Escritura claramente, y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces se acordó Pedro de qué? Lo que el Señor le había dicho. En ese mismo instante, el apóstol Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y entonces, el versículo siguiente que queremos leer para ustedes dice, Jesús le dijo, y cuando hayas vuelto a mí, es decir, cuando te hayas arrepentido y hayas decidido regresar, fortalece a tus hermanos. El Señor Jesucristo le dio a Pedro la oportunidad de volver a liderar su iglesia después de la traición y después de la caída. Pero le dijo, después que hayas vuelto a mí. Hoy es el día para volver al Señor. Hoy es el día para recuperar lo que hemos perdido. Hoy es el día para que el Señor nos devuelva todo lo que no tenemos y lo que teníamos. Quiero invitarte para que en este día puedas entregar tu corazón y tu vida a Dios. Que dejes de lado esa sensación de ser fuerte, poderoso y valiente como cristiano, como para permanecer firme en el Señor. Porque lo único que nos mantendrá firmes será la relación con Jesús. En nosotros solamente hay debilidad. Y si tú estás lejos, no tienes que seguir sintiéndote abandonado, ni desdichado, ni triste. El Señor dijo una vez que hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quisiera orar por todas aquellas personas que están en sus casas y que están escuchando este mensaje. Póngase de pie allí donde se encuentra. Voy a hacer una oración de entrega y dedicación especial a nuestro Dios. Si usted desea, puede arrodillarse en este instante y vamos a orar. Eterno Padre, estamos agradecidos a ti de todo corazón, porque el amor que tú tienes es un amor eterno y sin límite. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no podemos ser leales a ti, tal vez en este momento hay algunas personas que están entregando otra vez sus corazones a ti. En este momento tú estás mirando a cada uno de ellos. Señor, que esta mirada salvadora y sanadora pueda cuidar y pueda proteger y pueda sanar la vida de cada uno de nosotros. Te suplicamos hoy que tu bendición y tu gracia nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Mis apreciados hermanos y amigos que nos acompañan, deseo de todo corazón que Dios los bendiga y que el Señor pueda hacer de cada uno de nosotros poderosos hijos suyos, no por el poder nuestro, sino por el control del Espíritu Santo, y que podamos dar testimonio vivo del poder salvador de nuestro Señor. Amén.